Enrique es uno de los usuarios más destacados de Rankia ya hace muchísimos años. Tiene un blog que lleva publicando artículos pues hace más de 10 años, como os decía. Y la verdad es que para mí es un placer hoy que pueda darnos una clase de la forma tan didáctica que la suele hacer Enrique sobre lo que supone invertir a largo plazo a través de un plan sistemático. Además, el título que nos ha puesto hoy Enrique, si no recuerdo mal, pues habla de por qué él es un inversor que, bueno, consiguió la independencia financiera hace mucho tiempo. Y la verdad es que, bueno, pues es un inversor que yo siempre he admirado por su clarividencia, digamos, por haber conseguido la independencia financiera hace muchísimos años y por ser una persona que, como él ahora nos explicará, pues se siente absolutamente tranquila y razonablemente feliz invirtiendo a largo plazo. Lleva ya más de 45 años invirtiendo y seguro que esa experiencia acumulada pues es mucho. También os recuerdo, bueno, pues Enrique, fijaos si lo valoro, que fue la primera persona que entrevisté para mi podcast, el episodio número 1, donde ahí, el que tenga curiosidad al final de esta charla, si aún no lo ha escuchado, pues os invito a que lo reproduzcáis, donde Enrique, conversando conmigo, pues explica lo que han sido esos más de 45 años de experiencia en los mercados. Y ahora, si quieres ya, sin más, Enrique, te dejo paso para que empecemos con tu presentación. Por cierto, la presentación os la voy a poner por aquí, la hemos publicado en algunos sitios, pero os la vamos a poner aquí. El que se la quiera bajar está disponible y os la voy a poner también en el chat de YouTube para que os la podáis descargar y seguirla también por ahí si lo veis más cómodo de esa forma, ¿vale? Ahora mismo os la publico. La tenéis ya publicada en el chat de YouTube y ahí vais a poder descargarla y tenerla presente si no queréis estar siguiéndola por la pantalla de Enrique. Enrique, cuando quieras, empezamos. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. A ver, vamos rápido, que vamos un poco tarde. A ver, empezamos sentando lo que va a ser la piedra angular de toda la exposición, es decir, el fundamento o axioma del cual vamos a derivar todos los razonamientos posteriores. Y es determinar de los diversos factores, que hay muchísimos, que influyen en el éxito o el fracaso de una carrera inversora, ¿cuál es el más importante? El más importante, según mi opinión, es el azar en su doble acepción. Es decir, azar como casualidad o caso fortuito y azar como desgracia imprevista. O sea, de lo cual hay ahora mismo un estupendo ejemplo. Entonces, claro, esto no deja de ser, me podéis decir, esto no deja de ser una opinión tuya, Enrique, y como tantas otras. Evidentemente, en el mundo pues hay 7.700 y pico millones de opiniones, como hay 7.700 millones y pico de culos. Cada uno tiene su opinión. Pero hay opiniones más fundamentadas y opiniones menos fundamentadas, como hay culos más bonitos y culos más feos. Entonces, es una opinión bastante fundamentada. Yo no he querido entrar en terrenos excesivamente teóricos porque, claro, si empezamos a hablar de sistemas complejos, de caos determinístico, de leptocurtosis en las distribuciones con colas anchas o de si realmente la mejor modelización del mercado es el movimiento browniano o un vuelo de Levy truncado, pues, digamos que os sonará todo a chino y es un poco absurdo. Entonces vamos a bajar al terreno más concreto, no al de la especulación teórica, pero sí deciros que no es simplemente una intuición que yo pueda tener de mi experiencia como inversor, sino que hay pues toda detrás, toda una teoría y unos estudios y unas personas con mucha densidad intelectual que han profundizado mucho en este tema y es algo bastante fundamentado, lo que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Entonces, el azar como tal, esa incertidumbre irreductible que tienen los mercados, es por definición imprevisible e incontrolable. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos gestionarlo. Es decir, podemos identificar y aprovechar
los azares que van a ser favorables para nosotros y minimizar el impacto de los desfavorables. Nada más que eso, pero nada menos que eso. Y entonces, con esto, una vez que hemos aceptado el azar, nos encontramos un poco en lo que dice Howard Marks, que es un señor, es el presidente del fondo oportunista o popularmente buitre más importante del mundo, ¿no? Que dice esto de que los pronosticadores se dividen entre los que saben que no saben y los que no saben que no saben. Entonces, a ti lo que te toca es decidir si eres de unos o de otros. Cuando partimos de este planteamiento, digamos, sabemos que no sabemos. Y esta es una forma de saber, porque nos permite descartar todas aquellas cosas que son ruido, que son irrelevantes y que no nos van a aportar nada en nuestra inversión, y centrarnos en aquellas cosas que podemos conocer, que podemos controlar y en la que tenemos un margen personal de mejora y de aprendizaje. Y la herramienta que vamos a usar para ello es la planificación. Claro, la planificación, primero hay que entender qué no es, porque aquí en todo el mundillo este de los mercados financieros se generan muchas expectativas en la gente y hay mucha charlatanería. Entonces, no tenemos planificando nuestras inversiones, no vamos a encontrar una fórmula mágica para ganar dinero, ni para batir a los índices, ni para saber lo que va a pasar en los mercados. No. Lo que vamos a tener es un recurso que va a inclinar un poquito a nuestro favor la ruleta de los mercados, pero siempre vamos a estar dependiendo de factores externos que no podemos controlar. Y lo más importante, y es lo verdaderamente importante de la planificación, si somos capaces de desarrollar una buena planificación, vamos a dotarnos de una fortaleza psicológica que va a ser muy importante a la hora de afrontar episodios como el actual de volatilidad en los mercados. Entonces, ¿cómo se concreta esto de la planificación? Bueno, hay una serie de pasos que voy a exponer a continuación, aclarando que, claro, como inversores particulares, porque yo soy un inversor particular, no soy un profesional, hay cosas que podemos delegar en profesionales y hay cosas que no podemos delegar en los profesionales, que son propias de nosotros y que tenemos que tener muy claro, porque si no, por muy bueno que sea el profesional en el que eventualmente deleguemos, estamos abocados al fracaso. O sea, él no nos va a salvar de no hacer bien nuestro trabajo. Entonces, para la parte no delegable pasa por determinar nuestros objetivos, es decir, qué queremos hacer con los ahorros, cosa que parece como muy obvia, pero no lo es. Y precisamente en otra de las conferencias que se han dado hace unos días, el representante, otro gestor automatizado, pues decía lo que le alucinaba, el que le empezaran preguntando eso al inversor y que la gente pues que no terminaba de tenerlo claro. Era un poco un ejercicio casi por parte de ellos, de empezar a hacer tomar conciencia de la importancia de saber a dónde queremos ir. Si no, no vamos a ir a ningún sitio. Luego, tenemos que determinar el importe de nuestras aportaciones y su forma de aportación en el tiempo, que es algo muy personal de acuerdo con nuestra capacidad y nuestra mentalidad. Y tenemos que determinar, y esto también es muy importante, un plazo para la inversión, que es el que nos va a marcar nuestra meta. La inversión debemos de considerarla pues como una liga. Es decir, lo importante al final es el resultado al final de la inversión. Es decir, tú puedes estar en puestos de descenso en la jornada 4 y campeón en la 38. Entonces, lo importante es el resultado de ese final, de cuando finalice el plazo que hemos decidido para la inversión. Los resultados intermedios son poco relevantes. Lógicamente te van dando una idea, sobre todo cuando ya está muy avanzado y cercano el plazo de la inversión, de lo que te va a pasar. Pero desde luego, cuando operas, cuando te planteas la cuestión en plazos largos, lo que pasa en los primeros meses, años, no va a determinar el resultado final, o lo va a determinar, pero muy poco. Y entonces ese
ese punto, eso de tener, de que yo tengo un objetivo a 10 años y voy a ver si lo cumplo o no lo cumplo, debe ser nuestra verdadera referencia, lo que se llama el benchmark en los mercados, y no obsesionarnos con índices o con historias. No, yo me propongo ganar tanto y bueno, pues lo conseguiré o no lo conseguiré, pero yo tengo un objetivo y voy viendo si lo cumplo o no lo cumplo. Bien, entramos en el tema de lo que puede ser delegable, lo que no quiere decir que deba ser delegable, es decir, y que además que se delegue todo, sino que se puede delegar hasta un punto y luego ya ceder el testigo o a alguien que nos lo haga o delegar todo. Las dos fórmulas tienen sus ventajas y sus inconvenientes y es una cuestión de elección personal. El primer objetivo delegable es establecer unos objetivos de rentabilidad que sean acordes con los objetivos personales y con las posibilidades de nuestra inversión, que es un poco por donde van este tipo de test que hacen los gestores automatizados, es decir, intentar ajustar en función de las posibilidades de la persona el tipo de cartera, y ese tipo de cartera va a ser lo fundamental en la rentabilidad que vayamos a obtener, como ya se ha dicho hace poco, lo del 85-15, ¿no? El siguiente paso es buscar los instrumentos de inversión más adecuados. Y hay que tener en cuenta en los instrumentos de inversión, además de que sean adecuados a lo que pretendemos, el coste económico, es decir, cuánto nos va a costar las famosas comisiones de gestión, etcétera, y el coste de oportunidad, es decir, sobre todo cuando no, claro, si delegamos, el coste económico va a ser bastante mayor, pero si no delegamos vamos a tener un coste de oportunidad de tener que atender a esa gestión, y eso también lo tenemos que valorar. Y luego, en este mismo paso, pues ahí, una vez que hemos determinado los instrumentos de inversión, estará en la determinación de cuánto van a pesar. El siguiente paso es imaginar los escenarios, como se suele decir en Spanglish, es decir, las situaciones que pueden darse en la evolución de nuestra inversión a lo largo del futuro, el tenerlos de alguna forma previstos de antemano y que no nos cojan de sorpresa. Y esto es muy importante porque porque ahora, por ejemplo, con lo que está pasando, si esto lo tenemos ya previsto como una posibilidad, lo vamos a encajar mucho mejor a lo que le está pasando a muchos inversores que no eran conscientes de que estas cosas podían ocurrir y que se están encontrando con un shock. Entonces, elegimos una estrategia de inversión que sea acorde con estos objetivos y preferencias personales, lo cual también nos llevará, así delegamos a quién debemos de elegir, que sea alguien que sea capaz de desarrollar esa estrategia de inversión de manera solvente, y si no, pues la desarrollamos nosotros. Y luego ese delegado o nosotros hay que establecer un conjunto de reglas que van a dar respuesta a esas situaciones que va a haber en el mercado, a esos escenarios. Entonces, claro, hay una cosa que se llama la gestión discrecional, que es que no hay reglas concretas, es decir, que no hay unas reglas cerradas, sino que se va viendo la situación del mercado y se va reaccionando. Esto es un conjunto vacío de reglas, o sea, no deja de ser una regla que no hay reglas. Yo no lo considero nada aconsejable, pero bueno, es una posible opción. Entonces, claro, todo lo que he expuesto hasta ahora es muy abstracto, muy así etéreo, y la forma mejor de entenderlo es, yo me planteé cuando volví a llevar el blog, es decir, si yo cuento todas estas cosas, pues la gente va a decir, todo esto es muy bonito, muy bien, pero bueno, pero a ver, vamos a ver cómo se concreta esto. Bueno, pues como un ejercicio, dije, bueno, pues vamos a hacer con una pequeña cantidad de mi patrimonio, la voy a separar y voy a diseñar un plan que va de inversión que nos va a servir de ejemplo de todo lo que hemos estado describiendo anteriormente.
Entonces, ese plan, bautizado como Quique Junior, constituye pues toda la serie de artículos que llevo publicando desde hace año y pico. Hay otros previos antes de iniciar el plan y otros históricos de mi primera etapa hace ya muchos años, ¿no? Pero realmente ahora lo que estoy dedicado en el blog es fundamentalmente, ahora de manera exclusiva, porque yo intentaré en la medida de disponibilidades de tiempo, de que no sea de manera exclusiva, hacer un artículo mensual sobre Quique Junior. Entonces, ¿cómo concretamos todo lo que hemos puesto aquí arriba? Bueno, pues objetivos de Quique Junior. Aquí hay un dinero ahorrado previamente y al final va a ser muy probable la necesidad de disponer de él al final del periodo que he establecido, por razones ya biológicas incluso, ¿no? Porque ya estaré en la cuarta edad. Entonces, ¿qué objetivos he definido? Pues un objetivo mínimo que es pues, obtener una rentabilidad mayor que la que podrían dar los depósitos bancarios en el mismo plazo, acumulados, que ya merecería la pena haber hecho el plan, aunque sea una rentabilidad muy, muy pequeña. La verdad es que ahora el listón está muy bajo, pero también el mercado está muy difícil. Las dos cosas, y una cosa tiene en parte que ver con la otra. El objetivo básico, y este es el objetivo básico que debería ser el de todo inversor, es el mantener el poder adquisitivo. Hay una cosa que se llama inflación, de la que ya os he hablado antes Samuel, que lo recordad que se llama, que de manera invisible está deteriorando nuestro poder adquisitivo. O sea, aunque tengamos, pensamos que porque tengamos la misma cantidad que teníamos hace un año, pues tenemos la misma cantidad y no es la misma cantidad. O sea, entonces el gran objetivo de la inversión es mantener el poder adquisitivo asumiendo riesgos, hay que asumirlos porque la alternativa, si tú te mantienes dentro de lo que es una cuenta corriente o depósitos a muy corto plazo, que ahora ya ni siquiera existen, está prácticamente garantizado que vas a perder poder adquisitivo, porque la retribución que vas a recibir por esa seguridad que te están dando, pues va a ser negativa y vas a tener menos dinero en términos reales del que tenías, aunque en términos nominales, por los intereses de los depósitos, parece que tienes más. Dice, vale, yo es que ahora tenía 1.000 y ahora tengo 1.100. Vale, muy bien, pero el problema es que con esos 1.100 compras menos cosas que con los 1.000 de antes, con lo cual no has hecho un buen negocio. Y esa es la clave por la cual tienes que salir un poco al mercado y arriesgarte y asumir la posibilidad de que las cosas, pues intentando mejorarlas, salgan peor, pero bueno, no queda más remedio. Y luego hay un objetivo óptimo que es obtener una pequeña rentabilidad, o sea, es decir, adicional, o sea, pero yo siempre digo que el inversor debería ser un inversor conservador, valga la redundancia, es decir, que el dinero se gana en otros lados, se ahorra, y lo fundamental para lo que sirve la inversión es para que ese dinero se pueda conservar. Y si se añade un poco, pues ese poco que se añade te va a compensar, es como una compensación por el riesgo que estás asumiendo en un momento determinado, en función del azar famoso, pues que realmente incurras en pérdidas y que la inversión te salga mal. Pero el buscar grandes rentabilidades, pues lo que va es incrementando ese peso del azar del que hablamos. Es decir, cuanto más ambicioso seas, pues menores son las posibilidades de conseguirlo y mayor va a ser el peso del azar y menor eso que hablamos de la capacidad de gestión del azar. Entonces, en el caso de Quique Junior, la cuantificación concreta de su objetivo, que está detallada en uno de, como todo lo que aquí voy a hablar a continuación, en
en uno de los artículos de la serie, pues la establecí en el 4,03% al final de los 10 años y del 3,37%, suponiendo que al cabo de los 10 años el IRPF siga siendo el 19%. Claro, será el que sea, pero es, digamos, el tener una referencia. Y esa referencia es muy importante y con esa referencia cada mes lo estoy comparando, como veréis desde hace meses los que lo seguís, lo estoy comparando con la rentabilidad que tiene el plan. Es eso que se llama técnicamente lo que llaman mi benchmark, o sea, no si el índice no sé qué o no sé cuánto, sino yo quiero ganar esto y si gano más mejor, si gano menos peor y según lo que gane menos, pues a lo mejor mal, pero vamos, es a lo que miro. La aportación es una aportación, se hizo una aportación única de 18.000 euros al principio y cuantificando en función de lo que he puesto antes, eso serían 8.700 y pico euros brutos y 7.000 y pico netos. Entonces, hay otro mundo que es el de las aportaciones periódicas, de cómo crear un plan. Esto yo lo empecé a hacer, pero me es muy complicado el poder compatibilizar las dos cosas por cuestiones personales y está un poco aparcado, que no quiere decir olvidado y que es algo que yo espero poder abordar. Entonces, lo cual no quiere decir que no hablemos de todo este mundo en el turno de preguntas. O sea, y además yo en algún artículo pues he hecho reflexiones al respecto, uno sobre todo, que es el que comparaba la aportación, hablaba sobre las comparaciones entre hacer una aportación inicial o repartir, cuando tú tienes un capital, pues cuando tienes una capacidad de ahorro cada mes, son aportaciones periódicas sí o sí, o sea, pero cuando tienes un capital, si tienes que invertirlo de golpe o invertirlo a lo largo del tiempo, y los pros y los contras de las dos cuestiones. Entonces, el plazo de inversión se establece en 10 años, que es prorrogable a 15, en función de todo esto. A partir de los 5 años, cuando queden menos de 5 años, es cuando habrá que empezar a plantearse. O sea, querer adivinar las cosas que van a pasar de aquí a 10, 15 años, pues es complicado. Cuando yo me he planteado un primer nivel de revisión cuando lleve 5 años el plan, en 2024, y cuando hagamos eso, pues empezaremos a pensar si prórrogas, no prórrogas y si algún retoque en las reglas. Desde luego, mientras no lleguemos a esos 5 años, las reglas del plan son sagradas. Y la regla número 1 es que no se quebrantan las reglas bajo ningún concepto. Luego entramos en los instrumentos. Yo soy un defensor de lo que he bautizado como el minimalismo inversor, que es que debemos de centrarnos en lo esencial, en lo más desnudo, en la quinta esencia, porque a medida que nos alejamos de las grandes decisiones y queremos acertar en los detalles, la incertidumbre crece de manera exponencial. Es decir, si invertimos en un índice global, pues tendremos el crecimiento del mundo. Pero si queremos si empezamos a lucubrar sobre si Europa lo hará mejor que Estados Unidos o Estados Unidos mejor que Europa, entonces estamos introduciendo otro factor de incertidumbre a la incertidumbre de si el mundo crecerá, que todas estas cosas de autoánimo que se dicen ahora y la economía crecerá y ganaremos y saldremos adelante, pues bueno, pues no deja de ser simplemente un acto de fe. O sea, el futuro es algo cerrado, sombrío y en esto, como en todos los órdenes de la vida, pues tenemos que afrontar la incertidumbre y afrontar la posibilidad de los peores escenarios. Pero cuanto más empecemos a meterle apuestas, mayor incertidumbre, menos va a depender el acierto de nuestra capacidad para determinar la mejor opción en esas opciones que hemos tomado, y más va a depender de la suerte. Pues entonces vamos a quedarnos en lo más global. Entonces aquí metí en Quique Junior hay un fondo de inversión en renta variable de muy bajo coste, un TER de 0,30,
y muy diversificado. El mundo no es el mundo exactamente porque le faltan los emergentes, pero es que para estos niveles de dinero pues no es eficiente intentar replicar todo el mundo. Entonces, la ventaja que tiene esta inversión diversificada, yo creo que ha sido bastante bien expuesta por parte de Asier y de Frederick, y tampoco me voy a enrollar mucho. Esta frase, comprar todo el pajar para encontrar la aguja, es de John Bogle. Es decir, dice, claro, aquí, ¿cuál es la aguja? Pues una empresa que ha pasado de la nada a ser la empresa más grande del mundo, Apple en concreto. Apple hace 20 años era un fabricante de ordenadores pijo al borde de la quiebra y nadie podía imaginarse que fuera el monstruo que era ahora. Pero esa aguja estaba en el pajar, como Amazon, que era un vendedor de libros online, lo que llamaban un portal. Entonces, ahí estaban las agujas. Si compras todo el pajar, has comprado Amazon y Apple y te has beneficiado a lo largo de los años de las revalorizaciones de Amazon y de Apple sin haber adivinado que iba a pasar eso. Entonces, este fondo tiene un 60% y mientras no haya una renta fija con una rentabilidad adecuada o una relación entre rentabilidad y riesgo adecuada, pues el resto del dinero se ha quedado en cuenta o en depósitos a plazo. Ahora ya lo contaré en el próximo en el próximo artículo, pues este mes he abierto un depósito a plazo y explicaré el porqué, pero en definitiva es liquidez, porque es un depósito cancelable en cualquier momento. Y entonces, entonces aquí está la parte de riesgo, que es la renta variable, minimalismo puro, y la parte de no riesgo, que es el dinero en cuenta, que te sirve, aparte para reducir esto de la volatilidad de las bajadas y tal, que bueno, que siempre ayuda psicológicamente y es importante, sirve también para aprovechar estas bajadas, para hacer de la necesidad virtud y poder comprar a mejor precio dada la oportunidad que te da el mercado. Entonces, aquí el siguiente paso es definir todo el tema de los escenarios y de la estrategia de inversión. Aquí podemos complicarnos la vida todo lo que queramos, pero realmente yo diría que al final todas las estrategias de inversión al final se basan en 3 supuestos, que es qué hacer en un mercado que es estable, qué hacer en un mercado que sube con fuerza y qué hacer en un mercado que baja de manera significativa. Es decir, qué tres tipos de decisiones tenemos que tomar en cada uno de esas coyunturas. Entonces, hay un sinnúmero de ideas, estrategias, tesis de inversión, pero al final yo me he dado cuenta que al final todas se agrupan en 3 familias, que son en función de lo que decía antes, de las reglas que regirán las decisiones de compra y de venta a partir de la inversión inicial, teniendo en cuenta toda esta evolución de si suben los mercados, bajan o se mantienen quietecitos. Y esas 3 familias son comprar y mantener. Yo he puesto aquí las denominaciones internacionales en inglés, pero yo lo traduzco al español, porque además yo esto del inglés pues no es muy, como la gente de mi generación, no es mucho lo mío, y es comprar y mantener, que es bueno, ya su nombre creo que lo dice todo, el seguimiento de tendencia, que es, digamos, simplificando, comprar cuando los demás compran y vender cuando los demás venden, o sea, y luego ya está el talento para saber comprar cuando los demás compran y vender cuando los demás venden. Pero es eso, o sea, en esencia es eso, y la opinión contraria. La opinión contraria es vender cuando los demás compran y comprar cuando los demás venden. También esto requiere talento, esto de que no es tan sencillo como que, bueno, como el mercado cae, pues compro, o como el mercado sube, vendo. No, es más complicado. Bueno, pues en Quique Junior, digamos, es un sistema que es fundamentalmente comprar y mantener. Y esa inversión inicial que hemos hecho del 60% de renta variable va a determinar fundamentalmente el resultado final. Pero esto es como un plato donde el plato y lo nutritivo es el comprar y mantener, pero hay una guarnición que es de opinión contraria, es decir, que va a vender en los momentos de caída, va a vender en los momentos de subida, como ha vendido el año pasado, y que ahora en los momentos de caída va a comprar. Aquí las reglas de inversión
Entonces, tenemos que tener unas reglas de inversión muy claras. Si hacemos un plan sistemático de inversión, sistemático es eso, definir unas reglas de inversión y atenernos a esa. Y la madre del cordero está ahí. Entonces, yo lo que hice fue dividir esos 18.000 euros en 100 unidades de inversión, 60 invertidas en renta variable y las otras 40 en la cuenta corriente, y cada mes hago una observación, o sea, tomo los valores que lleva la inversión. Y aquí hay unas reglas en las que yo no voy a entrar, digamos, las he puesto, pero no voy a entrar en explicaciones porque ya es bajar demasiado lo concreto. Lo importante, como ya he dicho, es que esto está diseñado, estas reglas están muy diseñadas con esa idea de opinión contraria, y entonces cuando el mercado ha subido de manera enloquecida durante el año pasado, pues ha estado vendiendo. Y ahora recomprará si sigue cayendo el mercado, o sea, no, poquito a poco, todo esto siempre muy poquito a poco, muy despacio, recomprará lo que ha vendido y además añadirá unidades de inversión adicionales tirando de toda esa reserva de liquidez que, claro, hay ahí para aguantar travesías del desierto de meses o años comprando sin ninguna prisa y con tranquilidad. Entonces, cuando no se cumple ninguna de las condiciones de las reglas, no hacemos nada. Mi idea era realmente, o mi previsión es que no se iba a hacer casi nada. Y que, bueno, esto va a estar incluso un tanto aburrido, aunque siempre los artículos, pues yo hablo de mucho más que de Quique Junior, son artículos sobre el mercado en general. Pero realmente, como el mercado ha estado muy volátil hacia arriba y parece que ahora hacia abajo, pues ha habido operaciones. Pero vamos, en circunstancias normales, simplemente pues el piloto automático mantener el rumbo y que la inversión vaya subiendo. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Pues es lo que yo, con unas comillas muy irónicas, lo he llamado la magia de la planificación. Cuando hemos definido unas reglas y nos atenemos a ellas, nos vamos a encontrar con un escudo mental frente a la volatilidad del mercado. Es decir, por lo menos con la volatilidad negativa, también con la positiva, pero esto hablaré ahora. Cuando la volatilidad es negativa, es decir, una caída, como la que ha habido en las últimas semanas, esa volatilidad se va filtrando como un bicho en nuestro cerebro y va creando unos sentimientos negativos que, he puesto en una escala ascendente, desde malestar hasta pánico. Entonces, para que esto no pase, pues esto es como un escudo mental. Nosotros tenemos una respuesta automática a estas situaciones y entonces la perplejidad y la angustia que es propia de ellas, pues queda eliminada, porque realmente nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos unas reglas y esas reglas ya han previsto esta posibilidad. Y entonces, pues haremos una cosa cuando la cosa prevista para una situación así. También está la volatilidad positiva, que también tiene sus problemas. Y entonces también nos va a encauzar esos momentos de euforia, que hagamos acciones irreflexivas que dicten el miedo o la codicia. Cuando digo miedo en las subidas, es el miedo a que se caiga el mercado, y entonces nos salimos del mercado y nos quedamos esperando a que caiga. O sea, que esto va a caer seguro. Y va a caer seguro, y va a caer seguro, y el mercado subiendo, y el mercado subiendo, y el mercado subiendo. Y luego la codicia es lo contrario. La codicia es que hemos invertido una cantidad relativamente pequeña de dinero, pero claro, resulta que el mercado está subiendo y nos estamos contabilizando lo que estamos perdiendo. Tenemos un hashtag, me lo estoy perdiendo, y entonces estamos tentados de subirnos a este carro y de añadir. Esto, si se da ya en el que tiene, no quiere decir nada en el que no tiene y está fuera del mercado. Entonces, en los momentos tranquilos también la magia de la planificación impone una disciplina mental férrea. Es decir, que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo, y entonces podemos empezar a investigar cosas, a ver, en vez del plan, pues no sé qué, no sé cuánto. No, tú atente al plan y ciérrate mentalmente a otras cuestiones. Tú ya te lo has marcado, y si quieres, inicia otros planes. Si tienes capacidad y te lo puedes permitir, inicia otros planes con otros planteamientos, que no es una mala idea, si se puede hacer.
Entonces, toda esta magia de planificación se puede resumir en una frase, que es: hoy no sé lo que el mercado hará mañana, porque nadie lo puede saber, y el que diga lo contrario es un charlatán, pero sí sé cuál va a ser mi respuesta. Lo que haga el mercado tendrá su respuesta adecuada y esa respuesta está prevista de antemano y no tengo que dedicar ni un minuto a tomar esa decisión que voy a tomar en un estado mental a veces de lo menos conveniente. Esto se diseñó tranquilamente, lo diseñé tranquilamente en una situación muy distinta de mercado y el artefacto está aquí ya libre digamos, para actuar en esta situación y en las que puedan venir. Claro, hasta aquí pues parece como la venta de la planificación y del plan sistemático y tal, como una venta. Y bueno, yo no vendo nada, yo comparto conocimientos y es bueno que, que seamos conscientes y no nos entusiasmemos demasiado cuando algo parece mágico. Esto no sé lo que el mercado mañana, pero sí cuál va a ser mi respuesta, que tomemos conciencia de que nada es maravilloso y de que cualquier cosa puede fallar y por qué puede fallar. Entonces, esta es la parte, digamos, de por qué la planificación puede fallar, de análisis crítico. En principio puede fallar porque esté mal diseñada, porque no sea realista en los objetivos, esto de que quieras una rentabilidad excesivamente grande o quieras una volatilidad que no es acorde con el nivel de renta variable que tienes, en fin, pero o que no tienes prevista una situación como la que se está dando, que realmente en algún aspecto no tiene precedentes en la historia, lo cual es muy, muy interesante, pero bueno, nos llevaría un poco, nos sacaría un poco del discurso. Entonces, bien, vale, todo esto la planificación está bien hecha. Entonces, si una buena planificación, está bien hecha, ¿no va a fallar? No, sí, puede fallar y puede fallar por dos razones. La más frecuente, y esto es de enorme importancia, lo que voy a decir, aunque ya llevo un rato y estaréis un poco cansaditos, es el que que ahí nuestro enemigo somos nosotros mismos, como seres humanos. Tenemos unas limitaciones mentales, tenemos unos sesgos psicológicos que hacen complicado el seguir esta planificación. Y corremos un riesgo, si no tenemos muy claro estas limitaciones y estos sesgos, si no tenemos conciencia de ellos y luchamos activamente contra ellos, nos puede llevar al fracaso. También es cierto que cuanto más amistoso cuanto más amistosa sea esa planificación hasta donde sea posible con estos sesgos, pues menos esfuerzo nos costará seguirla. Y en esto, el diseño de Quique Junior es amistoso, es decir, está hecho teniendo en cuenta hasta dónde es posible estos sesgos e intentando llegar a un cierto pacto con ellos, no buscando la optimización de un modelo racional para un ser ahí extraterrestre que sea perfectamente racional, sino que como hay estos sesgos, pues hasta ahí las reglas se adaptan a los sesgos e intentan mantenerlos controlados, o sea, no eliminarlos, no quererlos sacar de nuestro cerebro porque no es posible sacarlo de nuestro cerebro. Estos sesgos son, el primero es la incapacidad de controlar nuestros impulsos. Lo que aquí pongo entre paréntesis, la hipertrofia del sistema 1, del sistema 1 y del sistema 2. Le he dedicado un artículo en Quique Junior y es un tema muy interesante que es una teoría de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía y es digamos, el referente máximo en todo este tema de los sesgos cognitivos, como se llama. Entonces, remito al artículo para no meterme en profundidades. Luego está la disonancia cognitiva, es decir, la disonancia cognitiva se da en nuestra mente cuando tenemos ideas contradictorias y tenemos un conflicto mental. Estamos pensando dos cosas que son imposibles a la vez. Entonces, esto, llevado a la inversión, esto se da continuamente en la vida, desgraciadamente, pero sobre todo en las relaciones personales y laborales. Pero
En el tema de la inversión, lo más frecuente es el que quiere rentabilidad y certidumbre, es decir, que quiere rentabilidad sin volatilidad, esa es la regla. Esto es como en la teoría de la relatividad lo de la velocidad de la luz, es decir, la relación entre riesgo y rentabilidad es impepinable y es constante. Cuanto más rentabilidad quieras, más volatilidad y más incertidumbre tendrás. Y luego hay otro tema de mucho calado, lo que pasa es que tampoco puedo profundizar porque esto es de las cosas que puede dar para webinars futuros, para profundizar, que es el tema de los objetivos ocultos. Es decir, cuando hemos definido objetivos como inversores, nosotros tendemos a definir unos objetivos digamos, políticamente correctos, oficiales, es decir, quiero ahorrar para la jubilación y tener una jubilación, quiero ahorrar para tener una reserva aquí, para dárselo a mis hijos en herencia y todos estos objetivos. Es que además somos sinceros y son objetivos, pero es que al lado de esos puede haber objetivos ocultos de los que no somos conscientes nosotros normalmente, que son muy jodidos, que son objetivos de nuestro propio ego y de impulsos que tenemos en nuestra mente que nos hacen tener conductas que no son apropiadas. Es decir, por decirlo, por simplificar mucho, un tema complicado, digamos que hay como dos familias de objetivos ocultos y además los inversores son dos tipos de inversores muy distintos. Hay un objetivo oculto que es el de la felicidad de atesorar y hay un objetivo oculto que es el placer, fíjate que he dicho con toda la intención felicidad y placer, el placer de jugar. Y entonces esos objetivos ocultos nos pueden llevar a conductas bastante irracionales y a incurrir en graves errores. El siguiente sesgo es el sesgo de disponibilidad. Esto, muy breve, muy sintéticamente, es que en este caso concreto, es que desplacemos de nuestra mente la información que es relevante y la sustituyamos por la irrelevante. En realidad el sesgo de disponibilidad es algo más complejo. También hay un artículo en Quique Junior que podéis leer y ahí hay un análisis en profundidad del sesgo de disponibilidad, pero una de las situaciones de las muchas situaciones a las que conduce el sesgo de disponibilidad es eso, que ahora estemos obsesionados con todo el tema de la evolución de los mercados en el día a día, en vez de atenernos a la planificación que hicimos y a los conceptos y a las reglas de esa planificación. Y también a estar dando vueltas a referencias históricas que no valen para el presente, que toda esta charlatanería y los mercados en el año no sé cuántos cayeron como ahora y 20 meses después subieron no sé qué, todo eso ocurrió entonces, ahora no tiene por qué volver a ocurrir, o sea, no todo, entonces quitemos de la mente toda esa información irrelevante y centrémonos a la hora de invertir en aquello que es la información relevante, saquémosla. El siguiente sesgo es el de aversión, es también de una gran importancia, el de aversión a las pérdidas. Esto se puede resumir en que asumir las pérdidas que vamos a sufrir es muy doloroso, aunque sean temporales, aunque pues vas a remontar, saldremos adelante, lo que quieras decirte, pero que esto te duele cantidad. Y eso lleva a una serie de conductas que pueden ser desastrosas para nuestra trayectoria como inversores y que son la causa de muchos fracasos y de muchas ruinas. Es decir, ya bastante jodido es el azar para que encima le ayudemos tomando decisiones que en la mayoría de los casos van a perjudicarnos. Es la habilidad negativa de los inversores. El sesgo de confirmación consiste en que cuando tenemos tomada una decisión y nos hemos decidido por ir por un determinado camino, estrategia de inversión, etcétera, estemos continuamente buscando información que confirme nuestra opinión. Cuando nos va mal la cosa, buscamos información que confirme nuestra opinión o que nos da falsas esperanzas. La situación está realmente complicada y sin embargo, pues siempre habrá alguien que te diga que no está tan complicada.
y descartar el resto, descartar a la crítica a nuestra estrategia. Tenemos que tener una mente abierta a eso y si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Finalmente está el sesgo del exceso de confianza, es decir, creer que tenemos más conocimientos, información que el resto para tomar decisiones. Y entonces, este sesgo de exceso de confianza se suele dar en dos momentos. Cuando el inversor ya tiene una cierta cultura y empieza a pensar por sí mismo, ya ha aprendido los conceptos y se cree pues el rey del mambo. Es el adolescente, se ha pasado de la niñez al adolescente y es el adolescente rebelde, temerario, travieso y que puede liarla y que desde luego se cree que lo de sus padres y de sus abuelos es una cosa totalmente antigua y rancia y que él es el que tiene la verdad. Y luego también se da en los inversores muy expertos que terminan confiándose, sobre todo si tienen una trayectoria de éxitos, terminan pensando que esa trayectoria de éxitos se debe más a sus propios méritos que a circunstancias aleatorias y entonces van tomando cada vez más riesgos o van siendo incapaces de darse cuenta que a lo mejor esa estrategia que ha funcionado durante mucho tiempo, pues ahora ha dejado de funcionar y se la tienen que replantear. Bien, todo esto hay más sesgos importantes, el de anclaje, el de retrospectivo, pero bueno, no... al final, el de anclaje es interesante, pero igual nos va a salir en alguna pregunta y entonces lo explico. Salir por la pregunta que me hagan, ¿no? Entonces, todo esto, lo que en definitiva nos va a empujar continuamente a abandonar la planificación que nos habíamos trazado, la planificación que sea. No estamos hablando de aquí que Junior. Pues yo he decidido pues abrir cuenta en Finanbes y aportar 300 euros al mes. Esa es tu planificación y delego en Finanbes el que hagan. Bueno, pues ahora, qué mal, estoy asustado y dejo de aportar o incluso cojo y me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir y entonces voy y reembolso. Pues no. Si nos hemos fijado un plazo para esto, podemos replantearnos si la cartera que escogimos es la más adecuada o no es la más adecuada, si Finanbes es el más adecuado o no es el más adecuado. Pero desde luego tenemos que seguir con la planificación si no hay circunstancias personales que nos hagan replantear. Claro, si estábamos trabajando y perdemos el empleo, pues claro, tenemos que replantear la planificación. Eso es de sentido común. Pero si las circunstancias no han cambiado, no nos dejemos, digamos, perjudicar por ese ruido, por esos momentos difíciles, mantengamos el rumbo y sigamos adelante con lo que habíamos decidido. Porque es justo en estos momentos como los que atravesamos ahora donde la planificación es más necesaria y nos va a resultar más útil. Y luego también, y para finalizar, hay una cosa que sí puede producirse y que es muy jodida, ¿eh? O sea, esto, pero afortunadamente es muy poco probable que pase. Y es que haya cambios significativos y permanentes en el comportamiento del mercado y que entonces la planificación que hicimos quede cuestionada. Esto parece un poco oscuro y abstracto, pero yo, para ilustrarlo, de lo que puede ser un tipo de cambio de este tipo es lo que ha pasado con los tipos de interés en los últimos años y fundamentalmente a partir de la crisis con las políticas de interés cero. Eso hace que planificaciones que pivotaban mucho sobre la renta fija a largo plazo, pues hayan vivido un muy engañoso periodo maravilloso y feliz, pero que ahora estén en una situación muy complicada y que puedan vivir en el futuro
situaciones que no estaban previstas, que no era razonablemente previsible en la planificación que se iban a producir. Y entonces, cuando es muy evidente, como en este caso, pues hay que replantearse y ajustar las reglas sin grandes modificaciones para adaptarlas a nuevas situaciones. Es decir, a lo mejor, pues eso, debo tener en vez de menos bonos a largo plazo y más liquidez, por ejemplo, para ilustrar lo que digo. Y sobre todo, si no es evidente, si no es una cosa evidente y ahí no sé qué, no le demos demasiadas vueltas, esperemos al final del plan, porque hay fenómenos que al final son transitorios, lo modificamos y tenemos que arrepentirnos. Y esto nos lleva a una conclusión final, y es que aunque tengamos un horizonte muy grande, o sea, decir, bueno, pues 30 años, o sea, porque yo tengo 35 y esto es para mi jubilación a los 65, sí que debemos de hacer planificaciones no excesivamente grandes, teniendo en cuenta que el horizonte más amplio nos puede permitir digamos, permitirnos unos lujos que no nos permitiríamos si solo fueran los 10, 15 años pelados, como es mi caso ahora, pero sí que debemos de pensar a estos niveles de 10, 15 años y hacer cada ese periodo, hacer toda una revisión a fondo de todo, porque en 10 años son una eternidad y las cosas pueden cambiar mucho. Y nada más, o sea, ya un poco a vuestra disposición para lo que queráis comentar. Yo entiendo que todo esto es muy denso, por ser tan denso dije, bueno, yo voy a colgarlo en la nube para que sea accesible. Le mandé un mensaje a los suscriptores del, del blog para que ellos pudieran leerlo tranquilamente y preparar alguna duda o consulta. Y, en fin, yo espero por lo menos haber sido suficientemente claro en la exposición para los que os pilla un poco de nuevas, aunque sea una especie de tormenta de ideas así muy, muy dura, pues unas cuantas ideas claves se os hayan quedado grabadas perfectamente. Y además esas ideas base creo que sí creo haber insistido en ellas y además enlazan con ideas ya previamente planteadas por los gestores de Finambés. Y nada más, os agradezco mucho vuestra asistencia y el haberme escuchado. Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias por esta presentación. Creo que ha sido bastante clara. Es cierto que es densa. Ha ayudado mucho, yo creo, el que pudiéramos ir siguiendo tu guión, pero aún así seguro que habrá gente que necesitará que se le aclaren bastante algunos puntos. Entonces, si te parece, vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Yo también te voy a hacer alguna pregunta mía directa. Tenemos aún 35 minutos hasta las 8, o sea que Estupendo. Pues vamos a intentar aprovecharlo. Y yo quería empezar haciéndote una pregunta mía. Creo que al final la situación actual, más allá de un plan sistemático de inversión, somos todos humanos y me gustaría saber un poco tu impresión personal. Tú eres una persona que tienes la grandísima ventaja de llevar en los mercados ya casi 50 años, ¿no? Cosa que muchísima gente de los que te escuchamos aún no hemos podido decir. Con lo cual creo que tienes una perspectiva histórica bastante superior probablemente a la mayoría de asistentes. Yo quería preguntarte, esta actual crisis, un poco esto es intuición pura y dura, evidentemente, esto es un poco feeling, ¿no? Olfato, pero ¿dónde crees que la vamos a situar históricamente? ¿Crees que va a ser más un 2008-2009 con esteroides, digamos, un poco amplificado? ¿Va a ser un 1929? Puede ser al final una crisis como la que tuvimos de la gripe española, que ahora yo creo que es un momento muy interesante para releer la historia de la crisis de la gripe 1918-19 y eso unido a la Primera Guerra Mundial. No sé un poco cómo situarías globalmente esta actual crisis o cómo crees que lo van a ver los libros de historia dentro de 20 o 30 años. Yo sé que es un ejercicio un poco de reflexión, pero bueno, me gustaría saber un poco tu opinión, que eres una persona que llevas muchísimos años en los mercados. Sí. Ahora mismo todavía no está cristalizada la situación lo suficiente como para saber si esta crisis figurará en los libros de historia como una de esas grandes crisis que tú describías o como una anécdota, o sea, como
claro, porque tú has puesto una serie de escenarios extremos, dando por supuesto que todo esto pues, va a ser algo extremo. ¿Por qué? Pues es porque el ruido del mercado que es tan ensordecedor ahora mismo que te tapa la posibilidad de escenarios relativamente menos dramáticos. Entonces, estos escenarios están abiertos también y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ¿cómo pasará? Pues ahora mismo no podemos saberlo. El mercado vive al día. Esto del comportamiento del mercado también será motivo, no sé si desde luego de un artículo y podía ser también de alguna charla, porque es que lo que a mí sí me ha servido lo de los 50 años del mercado es al final, no hace demasiado tiempo, todo hay que decirlo, para entender al final la lógica del mercado. La lógica del mercado, digamos, el texto de referencia que te abre un poco la llave, aunque no sea tampoco suficiente para entenderlo, está en Keynes, en el capítulo 12 de la teoría general de Keynes, que habla de los mercados, del largo plazo y tal. Es el famoso capítulo del concurso de belleza, es decir, sobre el comportamiento de los participantes profesionales en el mercado, en el sentido de que ellos no están, digamos, lo que Keynes constataba es que los participantes en el mercado no estaban preocupados por hacer previsiones a largo plazo ni por determinar el valor real, intrínseco de las inversiones, sino por saber cuál iba a ser el comportamiento de los demás. O sea, es decir, es como un concurso de belleza donde no se trata de encontrar a la bella o al bello más guapo o más guapa, sino aquel que los demás jurados van a entender que es el más guapo. Entonces, esto hace que los mercados sean muy cortoplacistas y que vivan completamente al día. Y esto no deja de ser bastante astuto. Porque esto lo que implica es que si los mercados, cuando empieza a haber problemas como ahora, se ponen en lo peor. Y a medida que van incorporando esa nueva información, se van poniendo en lo peor de lo peor si esta información es negativa. Y si no, reaccionan y se acabó. Y así sucesivamente. Y entonces no puedes... ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que el futuro es imprevisible. Y entonces van viviendo un poco al día y van viviendo con aquello que pueden conocer. Y eso que pueden conocer en circunstancias normales son unas previsiones de evolución económica a 3-6 meses. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? ¿Y qué es lo que ha llevado a una situación de pánico probablemente sin precedentes en los mercados, la de esta semana pasada? Es que en esta situación lo que ha pasado ahora es que esa capacidad de hacer previsiones a 3-6 meses, no más, y tener esa ventana y estar jugando en eso y viendo cómo se mueven los otros, como decía Keynes y tal, y ver si me puedo anticipar y tal, en función de mis análisis, pero siempre con una perspectiva, esa visibilidad ha desaparecido. O sea, no estamos ante una situación completamente nueva. No, porque sí es verdad que tiene que ver con el 18, pero es que en el 18 no había globalización, no había capacidad real de luchar contra las epidemias, pues murió un montón de millones de personas y además la guerra mundial impidió por la censura a la prensa el tomar, el que esto se conociera hasta que estaba muy avanzado. Entonces es un precedente nuevo que además, y esta es una reflexión muy, muy importante, ligado a la globalización, pero ligado a algo que va más lejos que la globalización,
que Juan, como buen talebiano, me entenderá, que es el problema de la fragilidad de las actuales estructuras sociales, económicas y políticas de los mercados. La fragilidad en el sentido que desarrolla Nassim Taleb. Es decir, son cosas terribles. Le hemos creado unas estructuras terriblemente complejas, con unas interacciones terriblemente complejas que son tremendamente frágiles, que cualquier pequeña alteración genera el famoso efecto mariposa de unas alteraciones brutales y que son imprevisibles. Y esto es lo que verdaderamente tiene aterrorizado a fecha de hoy al mercado. Es decir, el miércoles pasado hubo algo muy jodido, que es muy poco frecuente, se llama en el argot del mercado el risk-off, que es que hubo ventas, ya había mucha debilidad en todos los activos, pero ahí hubo ventas a lo bestia en todos los activos, no en la bolsa. Vale, la bolsa pues está muy mal, vamos a una recesión, la economía se paraliza, pero es que, claro, el oro, activo refugio, pues vendiendo oro. Los bonos a largo plazo gubernamentales, pues más refugio, pues nada, los bonos hundiéndose. Fíjate, los bonos hundiéndose, yo ahí tengo un indicador que puede ser anecdótico, pero que es muy expresivo y no es nada anecdótico, que son el activo más seguro que existe hoy a 30 años, o sea, partiendo de la base que 30 años nada es seguro, pero el activo más seguro que tú puedes encontrar a 30 años hoy mismo es el bono indexado a la inflación del gobierno americano, que es porque te garantiza la inflación americana, pero te garantiza el cubrir el poder adquisitivo. Antes hablábamos de la importancia de cubrir el poder adquisitivo. Bueno, pues el bono a 30 años de vencimiento 2050 salió con vencimiento 15 de febrero de 2050 a 99,26 en la subasta. Y al cierre del miércoles o jueves, no recuerdo, en un cierre esta semana, sí, creo que fue al cierre del miércoles, pero en esta semana cayó a 85. O sea, había caído 85. Ahora se ha recuperado, además, el viernes se ha recuperado. ¿Pero por qué se ha recuperado? Porque se está metiendo dinero desde los bancos centrales en cantidades colosales. Y ese dinero no ha ido tanto a bolsa porque se ve que aquí va a haber recesión sí o sí, si no está yendo a este tipo de activos, pero se está sujetando. O sea, el mercado está ante esa falta de visibilidad, ante eso de que no puede hacer previsiones, se está yendo a la liquidez. Y entonces esta es la situación a fecha de hoy. Yo sobre el futuro, pues es que no sé lo que pasará. Ni lo sé ni me importa. O sea, yo sé lo que haré. O sea, a medida que vayan pasando cosas. O sea, no dedico mi tiempo a ver qué pasará. Describo un poco lo que es la situación del mercado o a fecha de hoy, y igual la semana que viene es totalmente distinta. Vale, siguiendo con el lenguaje talebiano de nuestro comúnmente admirado Nassim Taleb, ¿tú crees que este evento que acaba de ocurrir es un cisne negro? Sí, sin el menor género de dudas. Era una pregunta un poco trampa porque el propio Nassim Taleb ha dicho recientemente que no era un cisne negro por lo siguiente, porque él mismo ya en su libro, bueno, las consecuencias que haya posiblemente sí lo sea, ¿no? Pero si lo entendemos como algo que era totalmente impredecible por parte de nadie, que eso sí que el 11 de septiembre obviamente pues era muy difícil poder imaginar un ataque de ese tipo, pero en este caso sí que es cierto que el propio Nassim Taleb ya en uno de sus libros menciona como una de las amenazas para la humanidad explícitamente esto. Y el propio Bill Gates, por ejemplo, pues creo que fueron hace 2 o 3 años también, en una de sus conferencias TED, que está disponible por ahí, también hablaba que uno de los mayores peligros a los que nos enfrentábamos era este. Es decir, hay incluso una charla también reciente de noviembre de 2019, donde hay un escenario de simulación de esto que está disponible en Internet. Es decir, si lo entendemos como una amenaza que era absolutamente muy difícil de prever, etcétera, no sería el caso, porque analizando escenarios de posibles catástrofes, este era uno de los escenarios donde había bastantes más probabilidades de que acabase ocurriendo, desde el punto de vista estrictamente de suceso que podía anticiparse. Otra cosa, lo digo porque se está utilizando ahora mucho, se ha dicho también en la ponencia anterior, esto es un cisne negro y tal, es decir, creo que era uno de los escenarios a los que nos enfrentábamos que
que estaban ahí dentro de los que podían tener bastantes papeletas de que nos ocurrieran. Ya, pero a ver, bueno, Nassim Taleb, en la medida que va evolucionando un poco hacia su caricatura, pues cualquier profeta de catástrofes siempre habrá alguno que haya previsto una posibilidad muy remota y que esa salga. Entonces, es un poco estas distinciones semánticas entre cisne negro y cisne gris que hace Taleb, de que el cisne gris es relativamente predecible y el cisne negro es impredecible. Yo cuando he dicho sí, sin ninguna duda, lo he dicho con toda intención, en el sentido de que lo que yo creo que no era predecible, o sea, porque si fuera predecible, bueno, Nassim Taleb es un tipo relativamente marginal, pero luego Bill Gates, desde luego, sí que no habría tenido una actitud muy distinta. Lo que era impredecible es las consecuencias de esto. Es decir, que haya una epidemia, pues más o menos pues será una cosa que efectivamente es razonable. Es decir, en algún momento habrá una epidemia importante. Pero lo que yo creo que era previsible es lo que primero se entendió y lo que primero entendió el mercado durante muchísimo tiempo, que es una epidemia que es lo te está desestabilizando todo el entramado. Es decir, ahora mismo es como si todo el entramado estuviera temblando, como un castillo de naipes que ves que está tambaleándose. Entonces, esa sensación, que es una sensación que puede estabilizarse o puede no estabilizarse, ya veremos, esto no es predecible. Esto yo creo que nadie lo podía prever. No sé si esto hay un ensayo de Nassim Taleb o un artículo o algo profundizando en esto. Sí está la idea de que la fragilidad, o sea, eso ya es una tesis, ¿no? De que la fragilidad de los sistemas tan complejos que hemos creado hace muy vulnerable a que pequeños eventos se conviertan en cisnes negros. Esto es mi interpretación de Nassim Taleb, por lo menos. Y creo que ha acertado, es decir, esto es una muestra empírica precisamente de que esto pasa, podía pasar y ha pasado. Uh-huh. Vale, yo la verdad es que le tengo que agradecer a Taleb. Por ejemplo, pues el 26 de enero ya publicaron un paper en Internet donde precisamente avisaban de que se tomaban medidas drásticas para reducir los flujos de viajeros desde China a todo el resto del mundo o iba a haber un auténtico desastre. Esto lo publican domingo 26 de enero. Y bueno, a partir de ahí pues ya empecé a temerme lo peor como acaba ocurriendo. Vale, vamos a entrar ya en preguntas específicas que te hacen, Enrique. Bueno, al principio de la charla has hablado del 85-15 y había un oyente que quería que aclararas un poquito más qué era esto del 85-15. Sí, claro. Es que yo he seguido con absoluta atención la exposición de Frédéric y de Asier y bueno, perdón por entender que casi estaba hablando en clave. Es una frase que ha dicho, creo que ha sido Frédéric, de que el 85% de lo que son estudios académicos, ¿no? Que más o menos tienen un consenso al respecto, que el 85% del rendimiento de la inversión, estamos hablando a largo plazo, de a muchos años, no de a un año o a un mes, sino a largo plazo, el 85% del rendimiento de la inversión viene dado por la distribución de activos que hagamos, es decir, tanto de bolsa, tanto de bonos, tanto de liquidez, tanto de oro, tanto de lo que sea. Y que solo el 15% bien explicado porque hayamos hecho ya dentro de esas clases de activos, hayamos ido al ajuste fino. Pues vamos a comprar las acciones de tal, o las acciones cual, o el sector tal, o la región tal. Es decir, a eso me refería con el 85-15. Que vamos, que es así. O sea, a lo mejor no es el 85-15 o eso es una cantidad que, como todas las cantidades, ojo con esto, como todas las cantidades que vienen de estudios estadísticos, no hay que tomárselas al pie de la letra y al milímetro, pero sí que lo fundamental va a estar ahí.
siempre va a estar ahí. Y cuando tomamos la decisión de que esto va a haber tanto de bolsa y tanto de bonos o de lo que sea, eso va a ser lo que más va a determinar lo que obtengamos al final. Vale. Otra pregunta que te hacen es si realizar aportaciones periódicas o una aportación única y mantener. Me imagino que es el típico debate siempre de tengo ahora un dinero ya ahorrado, lo aporto, tengo ya claro, ahora imagínate que, pues eso, ¿no? Que acaban convenciéndose de esta estrategia de inversión que has planteado y entonces meto todo el dinero de golpe ya o empiezo haciendo aportaciones periódicas. Hay un artículo dentro de la serie Quique Junior dedicado a esto y yo, digamos, que remito a esto y digamos, pondremos un enlace a ese artículo específico, dado que se ha preguntado, pero y si queréis entrar en el blog y ver en la lista, pues es algo que habla, el título es algo así como lump sum, o cosa virgin, es decir, son expresiones de argot, quiere decir o poner todo el que se emplean habitualmente en la literatura, que está siempre en inglés, o poner todo el dinero de golpe o poner aportaciones periódicas. O sea, el artículo yo creo que profundiza más y además hay mucho que profundizar ahí porque yo voy más lejos digamos, en mi elaboración de lo que he puesto en el artículo, pero yo creo que como punto de partida está muy bien que lo leáis. Pero digamos que lo que dicen los estudios que están sesgados porque recogen un gran periodo alcista, o sea, se centran mucho los estudios. Claro, desde los años 80 la bolsa no ha dejado de subir, aunque haya tenido una cantidad de caídas brutales, o sea, ha habido 2 caídas brutales, la del 2000 y la del 2009, digamos, se ha recuperado enseguida y en el fondo pues es todo un megaciclo alcista y esos megaciclos alcistas sesgan la base de datos de que disponemos y nos puede llevar a conclusiones. Es casi matemáticamente evidente que en ese entorno de mercado alcista, estadísticamente hablando, el poner todo al principio te va a dar más rendimiento que ponerlo en aportaciones periódicas. ¿Por qué? Porque las aportaciones periódicas en un mercado alcista son pelín perversas. Es decir, tú, como el mercado está subiendo, cada vez estás comprando más caro lo que podías haber comprado al principio más barato. Y aunque haya momentos en que compras barato, hay más aportaciones que compras caro que aportaciones que compras barato. Entonces, esto lleva a que haya un porcentaje de aproximadamente 2/3, o sea, cuidado, no es siempre, 2/3 en los cuales te habría salido más cuenta desde el punto de vista de la rentabilidad el haber hecho la aportación al principio. Ahora bien, dicho todo esto, que esta es la doctrina oficial, o sea, esta es lo que leeréis una y otra vez al respecto de todo este tema, hay que tener muy en cuenta todo este aspecto psicológico y de los sesgos psicológicos. Y es que las aportaciones periódicas te permiten tener ese escudo mental del que hablaba mucho más fuerte cuando hay caídas. ¿Por qué? Porque en ese momento de las caídas tú estás teniendo ya dentro de lo desagradable que son las caídas, la cosa de que estás comprando más barato. O sea, que es una reacción natural. Dentro del sesgo de aversión a las pérdidas es una relación natural del inversor. Entonces, esto, aunque sea menos perfecto, sin embargo, desde el punto de vista de considerarte un ser perfectamente racional, desde el punto de vista psicológico, te va a ser mucho más amistoso el coger, que es mi opinión. Cuando tú tienes una cantidad importante y tienes esta duda, coger una parte significativa, ponerla al principio y el resto repartirla a lo largo del tiempo, en un periodo más o menos largo de tiempo, dejándola en liquidez. Esto te va a y estar, digamos, haciendo este plan de aportaciones. Esto a lo mejor no te va a ser tan rentable estadísticamente hablando,
pero sí te va a ser mucho más llevadero y te va a poner y te va a permitir gestionar mejor los problemas del mercado. Luego hay otro elemento adicional, que es que efectivamente en muchas ocasiones, aunque sean minoritarias, las aportaciones periódicas te van a ser más rentables, te va a salir más a cuenta que la gran aportación inicial. ¿Cuándo? Cuando haya una gran caída en el mercado. Y entonces tú, digamos, bajes el precio medio de compra desde el precio inicial al precio medio de compra que obtienes a través de esa serie de compras posteriores a precios más bajos. Piensa siempre lo contrario, que si tú te coges un periodo al alza, pues el precio de compra inicial irá subiendo. O sea, pero desde luego, si hay una caída, o sea, es es el mejor antídoto, ¿no? O sea, contra la angustia de haber hecho una aportación y quedarte y que esto ha bajado un 20, un 30, un 40 y yo aquí con cara de tonto y sin saber si realmente al final de mi plazo de inversión pues voy a recuperarme. Porque cuanto más cae un mercado, más complicado luego es remontarse. Eso también ponía un cuadro Samuel antes al principio sobre los porcentajes que hay que tener de subida después de una caída. Después de una caída del 50%, el mercado tiene que subir un 100% para que empates. Entonces, de todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por eso, conclusión, no es un tema controvertido, no hay una respuesta clara y lo mejor son soluciones eclécticas, o sea, de no hacer apuestas ni todo a aportaciones periódicas ni todo a aportación única. Yo por la tranquilidad psicológica sí que recomendaría probablemente a todos los inversores novatos que hicieran más aportaciones periódicas porque la sensación, imagínate a alguien que ha empezado ahora, y de hecho conozco a gente que lo ha hecho en este último mes, se han iniciado en un plan sistemático de este tipo y se han encontrado con esto. Bueno, el susto que se han llevado es tremendo, Claro. ¿no? Entonces, probablemente por cuestiones psicológicas, como los sesgos que tú has comentado antes, creo que en general, y sobre todo para inversores que llevan poco tiempo en el mercado, sería mucho más recomendable hacer una aportación sistemática y no meter, aunque tenga una cantidad ya acumulada, no meterlo todo de golpe. Cuando ya vas cogiendo experiencia, te vas conociendo tú, pasas por crisis como esta y sabes cómo has reaccionado, quizás luego más adelante ya puedas hacerlo de la otra forma. Yo además no lo hice por no meter demasiadas complicaciones con Kiki Junior y por lo que tú dices, porque uno ya es perro viejo y no me preocupaba. También las reglas de Kiki Junior, de alguna forma, es una manera también partiendo en vez de los periodos, digamos, algo más complicado, lo que eso significa de coste de oportunidad, sobre todo para un inversor inexperto, pero su sentido precisamente es como una de las varias ideas que yo he tenido de cómo unir las virtudes de la aportación única con las virtudes de la aportación periódica, ¿no? Y entonces, por eso, pero vamos, la cosa como mínimo, muy mínimo, la primera aportación debería ser de un año, o sea, si tienes una cantidad importante, un año de aportaciones que quieres pensar, ver el periodo en el que vas a repartir el resto del dinero y luego irlo metiendo luego a lo largo de ese periodo. No hacer una jugada así de que, bueno, como la bolsa sube a largo plazo y yo invierto a largo plazo, lo meto todo y bueno, y esto y esto lo bueno que tienen estas cosas, como las que está pasando, es que esto que si yo lo dijera hace 3 meses, pues no me haréis ni puto caso, pues ahora digamos, entenderéis que efectivamente es prudente, os digan lo que os digan los libros y los blogs. Ahora es el momento ese que se produce cada 10 o 15 años donde toda la gente que ha empezado a invertir recientemente hace el bautismo de fuego, ¿no?
Claro, exacto. y se conoce realmente. O sea, que es lo que siempre hemos comentado. Recuerda que lo hablamos en el podcast primero que Sí, tuvimos. Tú puedes leer muchísimos libros, informarte, etcétera, y tomar exacto. decisiones, pero nunca te llegas a conocer, no solamente a ti, ojo, porque nosotros vivimos además en un entorno, tenemos una familia, tenemos familiares, tenemos amigos, y todo ese entorno nos puede generar una presión también enorme. O sea, tú puedes tener incluso las ideas muy claras, pero luego tienes que saber gestionar también con tu entorno las expectativas, etcétera, ¿no? Y ahora es el momento en el que muchísima gente que ha empezado a invertir hace 5 o 10 años se encuentra con un escenario que es completamente nuevo y que van a tener que ver cómo lo enfrentan tanto ellos a nivel personal como en su entorno más inmediato. Sobre todo porque han vivido un mercado, en los últimos 5 años han vivido un mercado que salvo un pequeño susto en 2016 y el sustito ya un poco más considerable en 2018, pero que tampoco, han vivido un mercado anormalmente alcista. Y además, los dos sustitos para lo que le han servido es para llegar a la conclusión en su esquema mental de que, claro, cuando cae un mercado, pues esto es una corrección y esto se levanta y esto es una oportunidad de compra, sin más. Lo que explica además que, claro, se decía, es que lo de la gestión pasiva, la burbuja, la gente está entrando, luego va a salir aterrorizada. Hasta ahora, a fecha de hoy, digamos, está pasando lo contrario. Es decir, decía el de InvestMe, que la gente le llamaba para decir que quería aumentar su aportación, contaba una cosa curiosa, que es que en dos ETFs, uno que es habitualmente muy usado en Estados Unidos por inversores pasivos de largo plazo y otro que es muy usado para trading, el de los inversores pasivos había tenido unas entradas el doble de grandes que las salidas del otro ETF y que el balance neto era de aportaciones. Y bueno, y un dato objetivo que yo tengo de Indexa Capital, porque Indexa Capital publica con absoluta transparencia sus datos de aportaciones y el valor liquidativo diario desde que se fundó y el volumen de aportaciones que ha recibido de lo que gestiona. Entonces, el 18 de febrero de 2020, que fue el máximo histórico, digamos, de fondos gestionados por Indexa, el valor era de 408 millones y las aportaciones netas de 347. Un mes después, el 19 de marzo, el valor liquidativo ha caído a 352 millones y, sin embargo, las aportaciones netas han subido a 374. Es decir, estamos en la etapa donde la gente pues no está asustada. O sea, por lo menos el tipo de gente que aporta este tipo de planes de largo plazo, gestión pasiva, que es un tipo de inversor muy especial, que se le está menospreciando mucho desde la frivolidad de determinados analistas que lo ven como un inversor desinformado, inculto, que no cree que esto del mercado pues que sube a largo plazo y que no entiende las dificultades, y no es así, porque es que la labor de muchas personas dentro de este ámbito de la gestión pasiva de formación, lo que yo estoy haciendo ahora como mini granito de arena de una enorme montaña, también influye y es un factor que hay que tener en cuenta y que a lo mejor la cultura de ese colectivo de inversores es mucho mayor de lo que se piensa y van a aguantar mejor de lo que parece. Ahora bien, si la cosa se pone fea, los va a ver que no aguanten. Es decir, es que esto es como el mar. O sea, en un mar en calma, con unas olas pequeñitas, algunos se marean, pero bueno, pero la mayoría de las personas no se marea. Pero cuando las olas son de 10 metros, pues ya las cosas son más complicadas. Y entonces, pues sí, habrá y en esto pues es inevitable que haya una selección, y en esto pues únicamente tener en cuenta esto, que una vez que nos hemos embarcado, tener muy claro que la peor decisión que podemos tomar ahora mismo es vender. Luego podemos replantearnos con calma, en frío, si esto fue bueno o malo, pero tengamos
una perspectiva para poder hacer ese análisis autocrítico de si a lo mejor pues cogimos demasiados riesgos, etcétera, etcétera. Ahora ahora, en estos momentos, es fundamental el que se haya embarcado, aunque lo haya hecho en febrero, que mantenga lo que tenía programado. Ujú. Vale, también quería preguntarte, Enrique, ¿cómo ves? Justo acabas de mencionar a InvestMe, que efectivamente hizo un webinar con nosotros hace un par de días. Hoy hemos estado con Finanbest, has mencionado también Indexa y sus datos tan transparentes. Son 3 de los gestores automatizados o robo-advisors que tenemos en España. Entonces, te quería preguntar cómo valoras este tipo de gestores como una alternativa de inversión a hacerlo tú directamente a través del plan de Quique Junior. Sí, a través del plan porque cada persona se puede diseñar su propio plan a la medida. Digamos, tienen una ventaja muy importante. Bueno, 2 ventajas. La primera ventaja es que te disminuyen mucho los costes de oportunidad, es decir, te hacen un montón de trabajo burocrático suscribir los fondos, moverlos, reembolsar, atender a incidencias, etcétera, etcétera, que es un trabajo que es muy desagradable y que te puede llevar por aburrimiento, por cansancio, por falta de tiempo para dedicarte, te puede llevar a abandonar el plan. Te has trazado un plan maravilloso, pero llega un momento en que el tiempo dedicado a esto pues es grande y además la burocracia es complicada. Es decir, todo esto de los traspasos de los fondos es un lío. O sea, esto, claro, se traspasa y diferimiento fiscal. Estos son unos follones de la hostia, ¿no? Cuando tú quieres llevarlo personalmente y quieres controlar, o sea, porque claro, a lo mejor el fondo, el nuevo que has comprado te puede indicar el precio fiscal y separártelo del precio al que has comprado, pero lo que por desgracia pasa mucho es que solo te ponga el precio, el precio suyo de lo que es su rendimiento, y el precio, digamos, fiscal lo tienes escondido y tienes que tenerlo controlado por algún lado. Es decir, en definitiva, hay un montón de cosas que hay que valorar. Y o sea, que no es que se ganen la vida por la patilla, sino que te aportan valor en este sentido. Y luego, pues está el hecho de tener una opinión, digamos, desde fuera, de verte y de analizarte desde fuera. Y esta opinión, con los test, con el perfilado, y esta opinión pues es un buen antídoto contra el sesgo de exceso de confianza. Es decir, indudablemente, esto también es una ventaja. Yo como mínimo, yo digamos que me haría los test, aunque no terminara de hacerme cliente, para ver si la valoración que hacen de mí en cuanto a asunción de riesgo es la que yo tengo. Luego los inconvenientes son los costes, o sea, de que tienes ahí un coste añadido y que es algo muy, muy rígido, muy, muy paternalista, muy de que te meten en un determinado sendero y estás por ahí y no tienes margen de maniobra. Y esto para un inversor poco avezado, de verdad, esto es una ventaja. En cuanto eres, como el auditorio que creo que tenemos ahora mismo es muy plural, pues digamos que si lleváis poco tiempo, no tenéis muchos conocimientos, inexpertos, gestor automatizado, vamos, al 100%, os lo recomiendo. Olvidaros de querer hacer las cosas, ya aprenderéis y ya veréis, ya criticaréis al gestor y en un momento determinado quizás os lo planteéis. Las personas ya con más experiencia, más dominio, pues sí que se pueden plantear diseñarse una cosa más a la medida de sus preferencias, de sus gustos, más flexible y puede que y más económica. Pero si no, el primer paso es el gestor automatizado. Y desde luego,
y en esto también soy tajante. Entre gestor automatizado y las ofertas bancarias de fondos y tal, vamos, ni pensárselo. Va a ser mucho mejor el gestor automatizado, y creo que Asier y Frederic lo han explicado con pelos y señales, todo el tema de los costes, de todo el mundo extraño y a veces bastante siniestro que hay entre las gestoras y las comercializadoras bancarias, huir de todo ese mundo bancario, y para las inversiones buscar gestores independientes sin conflicto de interés. Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias por esta claridad en tus explicaciones, como siempre. Y nada, muchísimas gracias también a todos los que habéis asistido a este webinar, y os emplazamos a seguir las actividades que está haciendo Rankia en todos estos días de largo confinamiento que tenemos, y ahora mismo pues os invitamos a participar en los aplausos a todos nuestros sanitarios. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, venga, muchas gracias a vosotros, a vosotros también habría que aplaudiros por estar como aquí un fin de semana dándole a la gente entretenimiento y formación, aparte de entretenimiento útil. Vale, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego.